Y algo muy importante les tenemos que contar, porque hace apenas unos minutos hemos escuchado por primera vez la llamada de Jonathan Andic al 112, tan solo 8 minutos después de la caída de su padre, el fundador de Mango, Isaac Andic. Llora, le cuenta a la operadora del 112 que su padre ha caído y después varias llamadas van radiografiando el estado de ánimo de Jonathan Andic. Hola, necesito ayuda, necesito ayuda. ¿De qué tipo que ha ocurrido? Mi padre se ha caído. Estamos en Coibato. Se ha caído. ¿Se ha caído, se ha tropezado o está perdiendo conocimiento? Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor. ¿Qué me pasa, Caigut? Vale, ahora venimos a ayudarlo. Ya, pero es que no lo ve. No me responde. Vale. Se ha caído por el barranco. Hola. Mi padre se ha caído. Sí. Vale. ¿Usted iba con su padre? Sí, correcto. Soy la enfermera. ¿Cómo te dices? Jonathan. Jonathan, ¿qué ha pasado? ¿Qué me pasa, Caigut? Vale, ahora venimos a ayudarlo. Ya, pero es que no lo ve. No me responde. Vale. Se ha caído por el barranco. Con la ambulancia sí, no vamos a llegar, pero con el helicóptero sí. Vendrá una médico y una enfermera. Sí, el problema es que no sé dónde está. Bueno, lo buscaremos. Jonathan, ponte en manos libres y contesta al WhatsApp y nos envías la ubicación, ¿vale? Que no sea en directo. Tú no me cuelgues en ningún momento, ¿vale? Que no sea en tiempo real, quieres decir. En tiempo real no, ¿vale? Enviado. ¡Yajo! Estoy aquí, no me cuelgues, ¿eh? Pues esas son las llamadas, unos fragmentos muy importantes de las llamadas. Hay que decir una cosa, casi cualquiera, señoría, sabemos que esas llamadas se graban, que en algún momento dado esas llamadas pueden salir a la luz pública. Maica Navarra y Navarro. Bueno, es Navarra. Muy buenos días. Lo acabamos de escuchar por primera vez. Esa voz, esas inflexiones, ese tono, esos gimoteos, esos lloros y también esa entereza a Jonathan Andic en algún momento. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, fue una llamada larga. Es una llamada al 112 donde la operadora le va pasando a los diferentes profesionales. Piensa que interlocuta con la operadora del 112, luego es un bombero quien le pide que se tranquilice y luego acaba hablando con una sanitaria que es la que le explica que va de camino pues una otra médica en el helicóptero. Bueno, yo creo que tienen el valor que tienen y es saber en qué circunstancias se produjo esta llamada. La defensa durante esta mañana aseguraba que el contexto es desde una persona que llora con desesperación. Para los investigadores, cuando lo escucharon, aseguraban que, bueno, que sí que se le notaba afectado, pero también incidieron esos cambios de tono y una cierta, a su juicio, frialdad. Bueno, al final llevamos un tiempo en Marlaska y lo estamos viendo prácticamente en directo, cómo yo creo que ambas partes están pensando ya en un hipotético jurado popular, con esos ciudadanos anónimos que hoy están escuchando ese programa y quizás un día sean los elegidos para participar en ese juicio. Y cada elemento de la acusación es contestado por la defensa y viceversa. Quizá no estamos acostumbrados en instrucción a escuchar estos mensajes. Para la defensa era importante conocer, bueno, pues lo que entienden como un hijo desesperado que llora porque no ve a su padre y no sabe lo que ha pasado. O sea, que lo ha aportado la defensa. Entiendo. Bueno, estos audios los tiene la causa, ya no está secreta, claro, y están en el juzgado, estaban en poder de los investigadores, están en el juzgado y evidentemente los tiene la defensa. Y bueno, esta mañana los compañeros de Cataluña Radio eran los primeros en publicarlo y después entrevistaban al perito contratado por la defensa, Francisco Marco, que un poco el director de Método 3, que ubicaba este sonido, este audio, y él incidía en cómo
ese grito que no sé si habéis escuchado, que hay un momento que él está todavía con la sanitaria al teléfono, que se escucha de fondo a Jonathan gritar viejo. Y porque también hemos conocido este fin de semana algunos mensajes, esos mensajes en el contexto de la terapia que estaban haciendo padre e hijo y las hermanas. Y allí hay un mensaje muy largo que arranca con un viejo, ¿cómo estás? Y que de ese viejo, ¿cómo estás?, los investigadores y también la fiscal Teresa Yoli había puesto en evidencia una frase en la que Jonathan le dice a su padre, 5 meses antes de la muerte, no me extraña que en algún momento pensaras que yo era capaz de matarte. Bueno, pues ese mensaje que es más largo y que, insisto, la defensa ubica en esas frases de terapia que, por tanto, ellos aseguran que forma parte de una metáfora dentro de y que no es tal cual. Bueno, pues para la defensa es importante ese viejo porque muestra una manera en cómo el hijo hablaba al padre y cómo en la intimidad se hablaban entre ellos. Bueno, pues veremos, Maikita. Un besito muy fuerte. Adiós, Maika. Gracias, como siempre. Señoría, lo que se va a juzgar es lo que pasó en esa montaña, no las llamadas, no estados de ánimo, no mensajes, nada de eso. Pero el problema es que no tenemos unas pruebas directas de lo que ocurrió en la montaña. Entonces, ¿qué nos vamos? Nos vamos a analizar con lupa la relación entre ellos, nos vamos a analizar con lupa qué enfrentamientos tuvieron, enfrentamientos anteriores, enfrentamientos posteriores. Esta llamada será clave en el sentido de que seguramente haya un perito que diga la voz demuestra fabulación, demuestra ficción, demuestra... Y habrá otro perito que diga lo contrario. Entonces, al final, tienes que decidir. Pero entonces, como dice el juez, la llamada, el tono de la llamada es interpretable, los mensajes son interpretables, lo que no es interpretable es que fue 3 veces antes, esa misma semana, al sitio cuando nunca, jamás Jonathan Andik había ido. Tampoco es interpretable que borrara, que perdiera el teléfono casualmente en Ecuador, aunque los investigadores dicen que el teléfono nunca salió de España, nunca se encendió en Ecuador, y casualmente cuando recuperó de la nube todos los datos, los mensajes con su padre de WhatsApp decidió no recuperarlos. Todo eso no es interpretable. Claro. No hay una prueba contundente, pero hay una acumulación de indicios brutal. Una prueba periférica. Y luego, ¿por qué tarda 8 minutos en llamar al 112? Al 112. Llama primero a la pareja. Bueno, ya, hombre, pero lo primero que haces es llamar al 112 por razones obvias, porque si tu padre tiene alguna posibilidad de sobrevivir, claro. Si pasa más tiempo, claro. Bueno, tenemos... Pues la situación está tal que así. La Fiscalía está pidiendo a la juez que la Unidad Central de Personas Desaparecidas elabore un informe del caso, un asunto que va un poco en contra de la investigación de los Mossos d'Esquadra. Se está hablando de eso, Tribunal Popular para juzgar a Isaac Andik, y a pesar de que digan de que... pues evidentemente que no se van a juzgar las llamadas y todo esto, pues cobra un poquito de relevancia las tesis de la defensa en la que dicen que se está haciendo un juicio mediático. Estos audios han sido aportados por la defensa de Jonathan Andik con el objetivo de mostrar la imagen humana, en este caso del principal acusado en el trágico final del fundador de Mango. Yo sí estoy empezando a pensar que, a pesar de todo, sí el juicio mediático está cogiendo fuerza y que puede haber incluso otros intereses en contra de Jonathan Andik. Se está viendo, es verdad que es un tema que interesa a todos, pero que no se había puesto nunca el foco, nunca se pone el foco en Millonarios. Pero bueno, pues están sucediendo cositas, ¿no? De repente nos encontramos con informaciones que no aportan nada más que manipulación y, en este caso, prejuicio al principal implicado. Por ejemplo, el hecho de que pagar 1 millón de fianza pueda ser síntoma de culpabilidad, algo que algunos programas, como los de la productora de Ana Rosa Quintana, están poniendo en boga, al punto de convertirse en objeto de los paparazzi y convertirse también un poco, pues eso, en cierta maledicencia, ¿no? Aquí estas imágenes que vemos son de Isaac en su yate. De repente el yatazo, el gran patrimonio náutico de la familia Andik, pues claro, es que son multimillonarios. Pero igual que otras grandes fortunas, en las que en este caso pues no se pone el foco, ¿no? Está siendo todo bastante controvertido, y puede que la cosa pues dé un giro al final y que la defensa pueda alegar que efectivamente el juicio mediático podría estar influyendo en absolutamente todo.
Vamos a ver un poco cómo reacciona la justicia a todo esto. Curiosamente, la defensa se muestra bastante segura y Jonathan Andic igual. La cosa creo que viene fuerte y que va a retratar, en este caso, una vez más, algunos medios de comunicación que más que informar manipulan por intereses. ¿Y cuáles son esos intereses? Pues se ha visto ya en otros casos que efectivamente cuando ha habido algún tipo de cosa en la que se ha llevado un discurso pasivo-agresivo, se han terminado conociendo qué había detrás de todo eso. Seguirán callando, seguirán ejerciendo un poder blando a través de los medios de comunicación, pero la verdad va a ser un poco la verdad judicial. Salga culpable o inocente, es la justicia la que lo va a decidir y no en este caso la pena de telediario. Como digo, principal argumento de la defensa ahora mismo para Jonathan Andic. Opiniones, comentarios, suscribiros, me gusta, más vídeos en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.